Hello and welcome Tal? to Sean ustedes bienvenidos a la sesión final de la conferencia. Esta sesión es el horizonte de la política de justicia fiscal, que habla sobre los derechos fiscales. ¿Qué sigue para los derechos fiscales? Tenemos diferentes contribuciones del secretario ejecutivo Logan Ward, que ha sido secretario ejecutivo del Foro Africano de Administración Tributaria. Él sabe mucho sobre los impuestos. Nuestro siguiente participante, Manuel Montes, es un economista y asesor financiero de transparencia. Él es asesor sobre desarrollo y ha sido jefe de análisis de políticas en las Naciones Unidas. Nuestra tercera oradora es una abogada, Irene Obanji. Ella es una activista para los derechos de las mujeres, del panel de alto nivel de responsabilidad financiera. Es panelista de la comisión que redactó el reporte del 2015 sobre los flujos financieros hacia los países financieros, hacia los países africanos. Ella generó la comisión independiente de la... pero antes de comenzar, quiero recordarles, por favor, que si no han estado en las sesiones previas, en la derecha van a poder ver el botón de discusión en vivo, donde pueden poner preguntas, pueden contestar, y a la izquierda, si bajan, encontrarán también un botón para la interpretación, en caso de que necesiten interpretación al español. Antes que nada, quiero dar una breve presentación para que Logan después haga algunos comentarios. El formato tradicional es que después vamos a dejar tiempo para preguntas. Por favor, sean bienvenidos. Estuve pensando en la semana sobre cómo comenzaríamos la semana, ¿no? Que comenzó con el lanzamiento de un reporte que hicimos en el TJN para los derechos civiles. Es un papel pivotal para los sistemas tributarios y el sistema y su capacidad para poder tener un ingreso sostenible, redistribuir los ingresos, tener mayor representatividad y mayor transparencia y rendición de cuentas. Creo que en la semana hemos escuchado muchos ejemplos, incluso el día de hoy, sobre cómo estamos inspirando este cambio y cómo estamos trabajando ahora ya de una manera más comunicada y no en silos. Hay una relación dañina entre los impuestos y los derechos humanos y los determinantes de la salud. Hemos visto que cada año 17 millones de personas o más se pueden beneficiar de agua potable o de servicios de salud si no se perdieran estas ganancias en los impuestos. Este es un derecho humano fundamental. En un periodo de 10 años se proyectaron que estas ganancias se podrían relacionar también con muchas mejoras. Y yo creo que es asombroso y vergonzoso por parte de los gobiernos de los países ricos que no cumplan con su obligación de pagar
impuestos justos ni de incluir el enfoque de derechos humanos en sus políticas tributarias. El informe empezó a abordar y analizar políticas de la OCDE que tienen que ver con la transparencia, pero también abordó el tema de quién escribe las reglas sobre los impuestos, cuáles son las instituciones que sustentan esto. Y me parece que vale la pena decir que, si no es obvio, se trata de un tema totalmente político y muchos intereses políticos desde diferentes perspectivas. Le voy a pasar la palabra a nuestros panelistas que nos van a ayudar a enfocar el interés en el contexto y tener mejor entendimiento sobre las oportunidades y retos que tienen las políticas fiscales actuales. Logan, quiero presentarte a ti primero. Preguntarte qué opinas sobre las reformas de la OCDE que se han hecho a nombre de los países africanos. ¿Cómo nos podrás resumir cuál es el trato que pudiera ser útil para algunas personas, por favor? ¿Cómo se pueden implementar? ¿Y quién toma las decisiones? A mí me interesa y me pregunto qué tanto los 139 países signatarios de la OCDE reflejan la realidad del apoyo africano en sus propuestas. En una noticia salió que la OCDE iba contra esto. Quisiera ver si pudieras hablar sobre este concepto, por favor. Logan. Muchas gracias. Gracias por invitarme, Liz. Gracias al resto de los panelistas. Han sido 3 días y medio muy intensos hablando sobre los temas de tributación, igualdad fiscal. En este marco, el acuerdo del G7 se ha abordado en otras discusiones también. Básicamente, para la ATAF en África, hemos estado teniendo muchas discusiones en el último año para abordar estos desafíos fiscales y la implicación tributaria que tiene esto, porque fundamentalmente era crear nuevas reglas para la tributación global. Muchos temas giran alrededor de esto. Hay muchas aristas, pero básicamente la Unión Europea presentó una serie de propuestas que pensamos van a tener un impacto para los países en vías de desarrollo, especialmente para los países africanos. Y en este proceso de los 3 años y en el último año, este marco finalmente publicó un mapa sobre cómo sería este trato. Para marzo de este año, yo me puse en contacto con la OCDE y les conté que habíamos revisado el trato y que no había nada aquí para los países africanos. De hecho, ni siquiera vale la pena entrar en una conversación porque claramente parece que hay una conversación que pasa por alto a los países en vías de desarrollo. Esa fue la conversación que tuvimos en marzo. A partir de entonces, indicamos que nosotros íbamos a hacer nuestras propias propuestas y esto se hizo debidamente a finales de marzo. Los elementos clave de las propuestas africanas son propuestas soportadas que pasaron por la estructura de la comisión, del sindicato africano, de las secretarías. Detalla la gran asignación de ganancias de las multicorporaciones hacia los países fuente. En el esquema más importante de la situación, uno de los puntos que podía romper el acuerdo era que ellos querían contar con arbitraje vinculante en todas las querellas
no nada más en querellas específicas relacionadas con la economía digital, sino que en todas las querellas de todos los tratados. No hay país africano que esté preparado para aceptar esto. Y esto fue uno de los elementos de nuestra propuesta, que no debería de ser un mandato de tener un tratado vinculante. También pedían una tasa fija, una tasa fiscal fija de más del 20%, dado el hecho de que el promedio de el impuesto multicorporativo en África es más del 30%. Queríamos asegurarnos que esta transferencia de ganancias fuera significativamente reducida y que estuvieran sujetos a las reglas fiscales para poder equilibrar este desequilibrio actual. Estos derechos fiscales de la Unión Europea contra los de la ATAF, pues son muy diferentes. Son las propuestas que presentamos junto con otras alternativas. Lo discutimos en un comité directivo y todo estuvo girando alrededor de las estructuras de la OCDE. En otras plataformas lo podemos hablar más en detalle si así lo desean, pero ahora ya tenemos los resultados y de estos 139 países signatarios, se lleva a cabo esta discusión política de alto nivel, pero hay países que no son signatarios, por ejemplo, en África, Kenia y Nigeria, pero no podemos decir que hay un consenso completo. Importante es que a partir de estos 130 países que han firmado, muchos de ellos firmaron con algunas reservas y con áreas en las que sienten que no hay todavía algunas resoluciones o no hay temas resueltos. Hay mucho trabajo que todavía se puede hacer, además de que hay este acuerdo a alto nivel. Entonces, ¿qué pudiéramos sacar de todo esto? ¿Qué pudiéramos aprovechar de este trato para los países en vías de desarrollo en general? No lo que quisiéramos. Pero hablemos sobre qué sí es lo que obtuvimos. Obtuvimos una mayor simplificación en las reglas fiscales. Logramos tener una reducción en el umbral fiscal de 5 millones a 1 millón de euros, de 250,000 euros, y la capacidad de poder recabar impuestos ahora, el umbral es más bajo, es mayor oportunidad y esto es mejor en general. Pero aquí la lección importante es que tenemos una preocupación importante. El grupo original estaba en la postura de tener esta resolución vinculante y con un mandato. No tuvimos éxito, pero lo que finalmente se decidió, bueno, en lo que sí tuvimos éxito fue que este mecanismo vinculante no iba a aplicar a todos los mecanismos, pero sí va a haber algún arbitraje tipo vinculante, excepto si eres de una jurisdicción menor que no tiene las capacidades para poder tener un arbitraje vinculante. Y también pudimos quitar otros aspectos técnicos que sería muy largo explicarlos ahora, pero también fue importante. Estas son cosas importantes que no obtuvimos. Tampoco obtuvimos la reasignación de las ganancias de las corporaciones multinacionales, las recurrentes, a los países recipientes. En cambio, lo que se ha estado discutiendo es que esta reasignación de lo que se llama las ganancias mayores a las ganancias ordinarias se vayan a dos mercados, o sea, a los países en vías de desarrollo, a los países receptores. Este 25%
no se obtuvo. No, la cantidad que se discutiera entre 20 y 30%. Quiero hablar un momento sobre esto, pero la última parte del aspecto técnico es que hay que garantizar que todas las ganancias internacionales de las multinacionales, estamos solicitando que haya que se les grave con más del 20%, porque aquí en África el impuesto es del 20 al 30%. El acuerdo del 15 al 20% de tributación no es lo ideal, pero es más de lo que pudimos obtener. Cuando consideramos el resultado en términos de este resultado general, el objetivo de los países africanos, pues fue que tuvimos algunos resultados positivos y otros negativos. Nuestra preocupación principal es que los impuestos nacionales no nos permiten gravar las ganancias de muchos de estos negocios multinacionales. No obtuvimos todo, hay muchas cosas que no obtuvimos, pero esto va a resultar por ahora en la mejora de alguna asignación de ganancias en esas jurisdicciones que antes no los habían recibido. O sea, en algún sentido sí hubo mayor asignación de impuestos hacia los multinacionales. Debimos haber recibido más. Sin embargo, el efecto del acuerdo actual no es el ideal, pero de manera significativa va a mejorar el ingreso de los países en vías de desarrollo, aun cuando no es lo que habíamos pedido. Así que, en un esquema ya muy general, este es el estatus del acuerdo. Y así es como vamos a estar ante el G20. Sí, se requieren muchas cosas. Podemos analizar el acuerdo, pero hay otras cosas que se están examinando ahora también. Es una plataforma. La legitimidad de la plataforma la vamos a preservar, pero lo que les puedo decir es que en este marco incluyente, los países africanos están representados por sus autoridades tributarias. Otros países están representados por sus políticos. La mayoría de los países africanos no tienen el mandato para ello. Y hay una brecha entre la parte administrativa y la política prácticamente en todos los países es así en cuanto a los impuestos. Entonces, nuestra experiencia ha sido muy interesante en este proceso. El valor que tiene el soporte técnico en África en este tema ha sido algo pivotal, así como la respuesta política. Se llevaron a cabo muchas consultas con los 170 países, 128 fueron inconsistentes. Esto ha sido pivotal. La nota técnica, nosotros fuimos los únicos, además de la OCDE, que publicó notas técnicas en este reporte. A fin de cuentas, la Comisión Africana también lo va a estar revisando, pero la ausencia de participación de los líderes políticos de conciencia y de conciencia es un problema, porque en el mundo del desarrollado, en el parlamento, en el gabinete, todo estaba consciente, había discusión, había interés. Nosotros no sentíamos eso en el continente, nos sentíamos muy aislados en la mayor parte de los 3 días de ese trabajo. Esta brecha administrativa y política nos deja con algo muy importante. Tenemos que trabajar con otras personas en el mundo. Hay que trabajar en la solidaridad con las ONGs africanas. Tenemos excelentes relaciones con otros países, pero no amalgamos nuestra experiencia técnica para trabajar en los resultados. Finalmente, hay 2 cosas importantes para mí.
que viene con la pregunta de la presión. Me parece que tenemos que trabajar con la diplomacia política. Tenemos que poner presión política también, y eso es una preocupación también. En segundo término, en este marco incluyente de la OCDE, esta es una parte de las dos cosas finales, pero la segunda es algo que es importante para yo expresarlo aquí. El marco incluyente y la OCDE que invita a todos a que se adhieran, sí, no es el ideal, no lo es, pero ausencia de cualquier otra cosa en un mundo donde el G20 va a tomar decisiones sobre el nuevo escenario global, tenemos que estar ahí para poder luchar por nuestros derechos fiscales. No hay momento en donde todo mundo vaya a declarar de derechos fiscales igualitarios para todos, pero esto es lo que está ocurriendo y necesitamos una entidad fiscal independiente. No sé si la UN sea la plataforma. Eso no es suficiente, ese comité. No sabemos que estas políticas fiscales se hacen en paralelo, sean legítimas o no. Eso es lo que está ocurriendo y como resultado lo encontramos en formas de tratados, de sanciones, de flujos externos. Y si no luchamos contra todo esto, vamos a perder. Tenemos que estar objetándolos, pero eso no es suficiente. Tenemos que estar ahí en la lucha. África fue lo que hizo y ciertamente estuvimos ahí. Queremos tener una mejor gobernanza, una mejor plataforma de gobernanza. Debe de haber una mejor plataforma de gobernanza. Sí, definitivamente no logramos lo que queríamos en este acuerdo, pero ahora sí ya recibimos un poco más de las ganancias en impuestos por parte de las multinacionales que antes no lo recibíamos. Ha mejorado, no es suficiente, pero ciertamente se lograron algunas cosas buenas para nosotras. Muchísimas gracias. De alguna manera nos llevas muy bien de la mano para hacer algunas preguntas y combinar la experiencia de las Naciones Unidas y el trabajo con el G727. Con relación a tus reflexiones sobre ese movimiento, ¿será realmente que las Naciones Unidas sí está cumpliendo o satisfaciendo las necesidades? ¿Sería bueno seguir caminando hacia ese camino? Es un gran privilegio para mí estar aquí hablando sobre estos temas ante la comunidad de justicia fiscal, que es una red muy importante desde mi punto de vista en aspectos fiscales y financieros. Me parece que estas intervenciones locales tienen un resultado que sale a partir de las decisiones del G7. Y esto viene del hecho de que los países en vías de desarrollo no tratamos este tema como un asunto político, aun cuando desde el principio dijeron que era un tema político. Entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto podemos nosotros como países desarrollados empezar a movilizarnos nosotros con aspectos que afectan nuestro derecho al desarrollo? La perspectiva de Logan es que nosotros, para poder tener este diálogo de una justicia fiscal más equitable, necesitamos movilizar a nuestras propias capacidades políticas para hacerlo. Hablaré rápidamente sobre lo que me preguntaste. En mi experiencia viene del hecho de que yo fui secretario del comité de la ATAF y conocí a algunos de los personajes que ahora están muy activos en el trabajo de la OCDE.
Cuando la plataforma es hospedada por la OCDE, lo que se tiene es un secretariado. Y yo fui secretario ante las Naciones Unidas también en el comité fiscal. Es el secretario le reporta a la gente que son sus empleados y el secretario, en este caso en particular, en este momento, hay 8 estados miembros de la OCDE. Algunos de ellos son más dominantes que otros. Cuando escriben algo, cuando mandan una propuesta, cuando finalizan el texto, el borrador, ese secretario solamente es responsable ante los 38 o los estados más dominantes de esa entidad. Esa es la razón por la cual depender de que el secretario del OCDE ponga todos estos estándares, siempre nos pone a nosotros como países en vías de desarrollo en una postura de pedir y por eso siempre se interpretan los resultados ante este marco. Logan habló muy bien sobre este tema. Nosotros podemos hacer un empate entre las capacidades técnicas. Hay personal que viene de la OCDE. En mi experiencia, yo estuve en el sur central. Organizábamos una red de administradores fiscales que identificaron muchas maneras alternativas para hacer el mismo tipo de prácticas convolutas y complicadas que hace la OCDE, porque estas prácticas convolutas facilitan el proceso en los países en vía de desarrollo donde se llevan a cabo las actividades económicas. Por ejemplo, publicamos un libro con este tipo de prácticas alternativas. Correr, por ejemplo, un parche alternativo. Brasil tiene ya mucha experiencia en cómo reducir el tipo de registros con sus propias leyes. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es formar una red en donde los administradores fiscales compartan entre ellos todas sus perspectivas técnicas. En un foro abierto podemos hablar cómo funcionaría esta entidad, pero hablaríamos sobre las preguntas normales de si se cuenta con la experiencia, cuánto tiempo sería hacer esto ante las Naciones Unidas. Pero Logan dice que no se tiene que hacer necesariamente ante las Naciones Unidas, entre las Naciones Unidas. Así es, pero en nuestra experiencia, la experiencia más reciente es que los países en vía de desarrollo, el WTO, la Organización Mundial del Trabajo, no debería de ser parte de las Naciones Unidas porque muchos de los países requieren muchos de los principios que salen de ahí. Y el tipo de apoyo del secretario, las Naciones Unidas tienen mucha experiencia, pero se tiene que reinventar porque los países insisten que el cuerpo de Naciones Unidas es siempre algo que aborda las cosas como que no importan. Naciones Unidas tiene experiencia en hacer esto y quisieran dar a la Comisión de Aspectos de Naciones Unidas que fija subestándares para poder acelerar y abordar el Producto Interno Bruto, que es muy importante. La manera como Naciones Unidas lo ha hecho es que tiene 24 estados miembros, nominados como expertos que son parte del comité y son los que establecen esas normas en sus propios términos. Y esas normas representan al país nominado y los países se eligen igual como el Consejo de Derechos Humanos, son electos por todos los miembros de las Naciones Unidas. Entonces, se eligen y no solamente, aunque son expertos,
no representan solamente su propia experiencia, sino que representan la región, una distribución equitativa, dependiendo del país de donde vengan. Con este tipo de información hay que tener este punto de vista. Nosotros en países en vías de desarrollo se requieren incentivos, aunque sean expertos. Son elegidos como expertos para luchar por normas que sean para nuestro interés. No es el caso con respecto al marco incluyente. Al final de cuentas hay un secretariado que le reporta a un Dios superior, o sea, los patrones, los 38 miembros de la OCDE. Mientras que en Naciones Unidas, este Dios superior viene a ser el buró de la Comisión Estadística, principalmente esta entidad estadística, que como cuerpo de Naciones Unidas que se organizan solos, que hay los presidentes, los relatores, y el presidente les reporta cualquier acuerdo que salga de esta entidad, se va a enviar al Consejo Económico y Social y todos los otros países lo tienen que acordar, que es los que son parte de Naciones Unidas. Sí hace una gran diferencia. Nuestros líderes políticos estarán forzados por la naturaleza de la estructura a prestarle atención a este tipo de decisiones. Ya terminaré rápidamente, no quiero hablar demasiado. Déjenme decirles la tercera pregunta. ¿Qué puede hacer la sociedad civil? Bueno, lo primero que debe hacer es responder a lo que Logan dijo. Como activista tenemos que mencionarle a nuestros líderes y que entiendan lo que está en peligro con este tipo de decisiones como las que se tomaron en el seno del G7 que ocurrió a principios de julio. Hay que informar a todos los representantes que participan en estas negociaciones, recomendarles que lean el material que circula y pedirle a los gobiernos que asuman su propia postura. La sociedad civil, aunque yo sé que estoy hablándole a una red internacional de grupos de sociedades civiles, pues tengo algo que no puedo dejar de lado. Hay 14 estados que firmaron de los 131, o sea, los periodistas esto no lo entienden. Por eso hay estados que nunca han asistido a una sola reunión de este marco incluyente y ahora son parte de los 131. No sabemos si han leído mucho del material que ha surgido. Pues con este tipo de estructura no ocurriría. Si hay un cuerpo político, porque ya se dijo que se comenzó con esta idea, bueno, eso es lo primero. En segundo lugar, tenemos que evitar o romper el problema de rendición de cuentas de todas las negociaciones que se hacen con la OCDE, que invitan a representantes para que mantengan las negociaciones secretas. Y los negociadores o los representantes por lo menos deben compartir un punto de vista con nuestros legisladores y nuestras ramas ejecutivas para saber qué está en riesgo con este tipo de negociaciones. Hay que compartir con los negociadores el hecho de que las sociedades civiles, como el caso de la Red de Justicia Fiscal, la Red de Justicia Fiscal debe cuadriplicar los esfuerzos para las negociaciones en países de vías de desarrollo, de que hay propuestas técnicas superiores, o sea, mejores de las existentes. Eso es lo que estamos escuchando. Y finalmente, como vamos llegando a septiembre, a nivel global, conforme lleguemos, hay que trabajar arduamente en el proceso de implementar la 14B, que es la recomendación, que probablemente ya se mencionó, sobre cuerpos intergubernamentales en el
Naciones Unidas en las negociaciones que se realizan. Aquí me voy a detener. Pues podríamos hablar mucho más sobre esto, pero quise ser lo más breve posible. Muchas gracias, Butch. Esto nos presenta realmente el panorama de cómo las cosas no se comparten, los éxitos son parciales y según entiendo yo que no fue para algunas, que no es para algunas personas, sino para todas las personas del mundo, todas las recomendaciones. Queremos escuchar sobre el panel, sobre esperanzas, oportunidades y cuáles son los retos, las barreras que ve Irene. Gracias, fue excelente para preparar el escenario para mí. Un chiste. Estaba viendo la sesión anterior, incluidas las de hoy, y un segundo antes de empezar el panel me di cuenta que estaba observando, pero que no estaba en la sesión de Zoom como oradora. ¿Se imaginan en el último momento que me di cuenta de esto? Son las limitaciones que nos presenta la tecnología. Funciona así para mí. Bueno, yo he estado ya en muchas de estas sesiones. Imagínense para el resto de ciudadanos del mundo. Pues son cosas en las que tenemos que pensar, cómo enlazar los asuntos a las vidas reales de la gente, sobre quienes pueden tener un impacto. Vamos a ver sobre Facti para que lo conecte con mis reflexiones. Hablaremos de rendición de cuentas financiera, transparencia e integridad. A ver. Es un sesgo asimétrico hacia el interés de las corporaciones, incluyendo estados en el norte global o incluso en Europa que están tomando estas decisiones. ¿Cuál fue el hecho que salió de todo aquí? Trabajando en otros reportes con el panel que también fue parte de este estudio, se han hecho todavía. Y 3 cosas importantes, 14 recomendaciones. El informe está disponible en línea, fácil de acceder y leer, pero hay 3 áreas importantes que hay que revisar. Primero, la gobernanza. Manuel lo mencionó. Necesitan haber reformas arquitectónicas en la tributación, especialmente para las normas de transparencia, incluyendo los instrumentos legales que se negocian en Naciones Unidas para mecanismos de tributación imparciales internacionales, para las reglas y las normas sobre imposición o gravámenes internacionales. No debe ser con el sistema actual de la OCDE. Estos comités de expertos tienen que estar integrados en un cuerpo intergubernamental que coordine impuestos y sistemas de integridad financiera, porque el empuje de este reporte es ver el estado del sistema financiero y la falta de integridad financiera. Un mandato completo para tributación, de lo que habló Manuel, un proceso que permita la participación y las discusiones en Naciones Unidas y con integridad nacional por la falta de transparencia, de rendición de cuentas que Manuel también mencionó. Después también sobre derechos monetarios para recolectar y diseminar agregados nacionales y pocos datos sobre tributación. Una cooperación tributaria. Sabemos que actualmente hay muchas asimetrías, que aunque haya habido avances de que las Naciones Unidas o la OCDE haya publicado normas, etcétera, o que haya progreso sobre etapas inmediatas de información, sí sabemos que hay asimetrías en cuanto al acceso a la información que existen en estos sistemas encabezados por la OCDE. Hay que asegurarse que todos los países tengan acceso de manera igualitaria a estos problemas. Fue el empuje amplio que tuvimos sobre la gobernanza para cambiar realmente el desequilibrio actual del poder,
para definir reglas sobre tributación y asignación y derechos humanos, que ha sido el problema de las últimas décadas, ya establecidos por algunos países, pero para su beneficio. Son las últimas ventajas. O sea, esto ilustra lo que ha estado ocurriendo en los últimos 7 años, más o menos. Y con relación a otras dos áreas amplias de reformas de impuestos corporativos que se basan en tributación única de compañías transnacionales, basándose en ganancias globales de grupos, la tributación corporativa y el impuesto en servicios digitales y un impuesto corporativo mínimo de 20 a 30%, sucediendo que los países en desarrollo dependen más en el impuesto corporativo, tienen una mayor tasa tributaria en todos lados, no nada más en África, incluidas regiones del sur global. Son tasas muy mínimas que este mínimo debiera volverse el nuevo máximo y que se ejercite presión, como ocurre siempre con las corporaciones y con los países que están interviniendo en esto para reducir impuestos, para que sea un poder más o una situación más poderosa. Hay diferentes grupos, la red de justicia fiscal, etcétera. Y finalmente lo que recomendamos con base en el ABC de la transparencia fiscal. El intercambio automático de información de aspectos tributarios que se comparte entre países, propiedad benéfica para reforzar la lucha en contra del lavado de dinero y tener más información de quién es realmente el propietario de estas corporaciones que están ocasionando tanto daño, que están estructuradas en muchos países, y reportes de país a país de cuentas corporativas multinacionales e información de contabilidad para ayudar a la transparencia. Pues estas fueron las recomendaciones amplias que se dieron. Hay otras sobre corrupción, anticorrupción, lavado de dinero. Pero ¿por qué es importante? Si vemos los reportes, hablamos de la escala de los recursos. Y me parece que la red de justicia fiscal también ha visto esto. Yo reflexiono como en el 2015 encontramos 60 mil millones de pérdidas financieras nada más de África. Años después, el año pasado, el reporte de ALCAT indicó que esto creció a 89 mil millones perdidos en África y cifras similares para Latinoamérica, el Caribe y Asia. Y cada vez más estamos viendo pérdidas incluso en países europeos. Las pérdidas, las mermas, afectan a todos los países a medida que los países van perdiendo más sobre el tamaño de sus economías y pues todo mundo se ve afectado, además de la minoría y la élite global que está ubicada en este tipo de países que mencioné y un sistema en contra de todos los demás, incluidos sus propios ciudadanos, cada vez más miembros de sus propios países. Entonces, sí, hubo un comentario que hizo Nicholas Schatt que fue muy importante. Hablamos de jurisdicciones de secretos, paraísos fiscales, etcétera. En su mayoría se encuentra que en la mente de muchas personas lo primero que les ocurre, son países caribeños. Pero hay un par de cosas que son importantes y una relacionada con esto es que se definió cada vez más los sectores financieros no solamente dañan a otros países, no solamente el sistema global y la economía global, pero cada vez más las jurisdicciones que son los que los invitan o sus anfitriones. Entonces, las dependencias que hemos visto tradicionalmente, el daño creciente en nuestros sectores, las economías de los países también pierden. Hay inequidad creciente en estos países y también más desigualdades entre los países mismos. Esto es una lucha del 99% contra el 1% de veras. Hay que entender más y más para desarrollar coaliciones globales. Mucho del trabajo que ustedes hacen es esto. Hay que hacerlo de manera mucho más inteligente y de manera deliberada. En las sesiones anteriores estamos hablando de esto y un par de personas también lo ha dicho, cómo
romper los hilos y el documento que se preparó para la sociedad civil latinoamericana. Hubo un panel anterior que vio derechos humanos impuestos y conjuntar todos los derechos en este enfoque con los principios de derechos humanos para interrogar a estas instancias. Más y más tenemos esta colaboración. Llegando a cuestiones específicas de impuestos y derechos, muchos quizás sean expertos, los regímenes tributarios, mayores gravámenes, acuerdos impositivos, la tributación de corporaciones multinacionales, todo esto son los tipos de cosas que estamos viendo, pero la conexión, porque se habló de la conexión del impuesto con otros sectores, es algo que la sociedad civil debe hacer de una manera más colectiva y holística, pero para que los gobiernos también tengan este tipo de enfoque. Vemos, por ejemplo, con el G7, que muchos otros países se vieron forzados a ir a un silo por la presión. Como legisladora que he apoyado en mi propia región, en la Organización Mundial del Comercio y la presión en la arena de comercio, aquí hay puntos de vista en donde vemos que la ayuda se da, pues hay una lista negra, quieren la ayuda y vamos a ponerlos en el marco incluyente, entre comillas, incluyente de la OCDE. Así es que usamos el comercio, usamos las inversiones, hay tratados de inversión bilaterales que también juegan un papel aquí para enlazar a los países en el sur global y para fragmentar la capacidad de tener una respuesta de conexión. Al buscar esto hay que verlo a todo lo largo. Es la deuda, ver la deuda y lo que está ocurriendo con COVID, incluso antes del COVID, de finanzas de este tipo en los países y cómo se enlaza a los países. Hemos escuchado en África y en Asia países que pierden activos nacionales por la deuda. No podemos pagar, así es que pues está la situación expresada en el reporte. Es una amenaza. En este acuerdo específicamente, uno de los grandes riesgos que yo veo relacionado con el arbitraje obligatorio es que los países cierren el espacio para futuras políticas. Esto es lo que vemos también dentro del sistema de la Organización Mundial de Comercio, el que se cierre la capacidad de tomar decisiones en el futuro y enlazarnos, atarnos por los pocos beneficios que se tienen en este tipo de apelación que es debida a la presión. Y por último, quiero mencionar dos cosas. Hay que ver estas cosas en términos de asuntos más amplios, el derecho al desarrollo y el reconocimiento que el derecho a esto no es solamente 1% de los países del G7, es un derecho de reconocimiento para todos. Este 99% a quienes nos ven, hay un periodista inglés que escribió que nos ven como no personas porque no tenemos derechos. No importa cómo trabajemos juntos para desarrollar un poder colectivo y luchar en contra de esto. Las multinacionales, la resistencia, la coalición entre ellos y el gobierno es muy real y es sucia. Sí vimos mucha presión durante el proceso de FACTI por parte de los gobiernos que hablaban dentro del proceso de Naciones Unidas la necesidad de FACTI y de este tipo de reformas. Al irnos a la Asamblea General, y Manuel ya lo mencionó, continuará habiendo presión de todos los gobiernos para asegurarse de que no llegue a ser resolución de Naciones Unidas o que llegue al proceso de Naciones Unidas para que actualice esto en los reportes, que sí sería inútil porque no sería parte de sistemas que iniciaron negociaciones o tratados tributarios. Y lo último que quiero decir es que es una cuestión política, también es ideológica y es muy política. En los movimientos feministas lo vemos, esta ideología también le da forma a la narrativa. Hay que interrogar las narrativas que surgen por esta hegemonía y este sistema depredador. Estamos viendo sistemas económicos y sociales en cosas
como de 5 a 6 compañías que controlan los mercados primarios de bienes de consumo, pues esto es algo loco. Piensen, ¿quién controla todo esto? Estas reglas no son solamente alrededor de impuestos, sino de embarques marítimos, el derecho, lo que pueden hacer los abogados sobre confidencialidad, apoyar a las corporaciones ricas para que continúen con el Fondo Monetario Internacional, los déficits por los precios, por las deudas. ¿Quién está a cargo de establecer las reglas? ¿Los bancos? ¿Quién? ¿Qué tan abiertos son los procesos? Y hablando de la solución de controversias, esto es muy amplio. Es cuestión de conjuntar lo político y lo técnico y retar las narrativas de que esto ocurre porque los países en vías de desarrollo no tienen propuestas o porque no tienen experiencia técnica, que esto sí, ocurre porque no tienen en este juego cosas que los otros sí. Hay que escoger las narrativas, el papel de la academia, la sociedad civil para combatir narrativas falsas que no sirvan a las capacidades y a las desigualdades que presenta el sistema. Tenemos que hacerlo de una manera accesible para la gente común y corriente, para que traigan este poder y nos ayuden a desarrollar el poder. De esto es de lo que yo quería hablarles y ya lo hiciste. Muy bien. Muchas gracias, Irene. En realidad, todos ustedes, de diferentes maneras, han presentado que los retos sí son cuestión política y de quitarles el poder al establecimiento de la élite de los países ricos y cómo poder hacerlo. Una manera consciente, y me quedan 6 minutos nada más, es que hay un par de preguntas en realidad que queremos responder brevemente. Voy a tratar de regresar a algunas reflexiones antes de terminar, pero podríamos tratar de terminar a tiempo. Hay una pregunta para ti, Logan. ¿Cómo se cierra la brecha entre ingresos y los que hacen las políticas, los legisladores, y si se toman las decisiones en su nombre? Yo creo que este tipo de aspectos que se incluyeron en la discusión, como la de ayer, de que tenemos ya la propuesta, pero ¿quién va a tomar las decisiones sobre cuándo y cómo se verán en cuanto a la implementación en el G20 por parte de los países? A ver, Logan, queremos escuchar cómo puedes responder esta pregunta. Bueno, básicamente la política y aspectos administrativos son asuntos globales. Los que hacen las políticas, el Ministerio de Finanzas, el del Tesoro, son pensadores que diseñan las cosas con estadísticas, con análisis, y todo mundo va a tocar a la puerta con este libro negro. Hay unos libros a donde registran esto y que van a recaudar lo que sea necesario. Esta es la visión, con la excepción de que la parte impositiva tiene que ver con lo social, afecta otras áreas, sea si uno es un obediente civil, hay que ver cómo afecta a los demás en un contexto social. Hay un total malentendido del papel de implementar las políticas tributarias y la legislación. Hemos introducido lo que se llama un nexo, diferente de la discusión de la OCDE, un acceso en donde la Unión Europea ha desarrollado una plataforma para los legisladores, los que hacen las políticas, los administradores, en particular en África, se ha logrado bastante éxito. Pero a nivel global, la decisión política en este proceso ciertamente es un marco incluyente que fue parte de la plataforma de la OCDE, que encaja en un proceso del G20. Así es que se trata de tomar estas decisiones. ¿Por qué? La pregunta también tiene que ver con el hecho de que si los jefes de Estado o los ministros pueden participar en estas discusiones. Pues no participan. Son sus representantes.
Es cuestión de que los países en vías de desarrollo, los africanos, los que no pertenecen al G20, no tienen un plan político. Se va a una reunión, uno regresa y le dice a alguien, algo ocurrió y estas son las decisiones a las que nos enfrentamos, pero no tenemos a nadie a quien recurrir. Podemos decirle al comisionado general, pero más allá del comisionado general en asuntos fiscales, no hay una red de rendición de cuentas, de responsabilidad. No porque no quisieran, sino porque no existía. Y al final pudimos lograr que la Unión Europea y en el caso de África, que invitaran, que fueran los ministros de Economía y estos funcionarios. Así es que la pregunta es correcta. Hay que angostar la brecha. Es un asunto global, porque si no, en los países desarrollados del G20, del G7, la desconexión no es tan fuerte y probablemente en donde se toman estas decisiones con ministros de finanzas, los jefes de Estado, está ahí porque se comunican, está en todos los boletines, en los documentos, pero no está en el resto. Esa es la situación. Muchas gracias, Logan. Puedo hacer otra pregunta y regresar después brevemente para que nos den sus pensamientos acerca de lo que deberíamos buscar, en dónde debería dirigirse, a dónde nuestra antena en los sistemas para incluyendo la oportunidad en los siguientes meses. ¿Qué debemos ver? Porque es el tipo de juego del poder que se está dando también por detrás. Es importante. Quiero hacer esta pregunta a Manuel y a Irene. Dice que estamos de acuerdo en una mayor colaboración, mayor negociación, sociedad civil y gobierno. Pero hay un problema financiero en estos gobiernos para financiar todos estos temas fiscales no se puede hacer solo, se necesitan de otras instituciones. Y los gobiernos luchan para tener estos recursos, para tener este compromiso. También lo mencionaste, me parece, Manuel. El comité, las nuevas entidades que han mencionado. ¿Cómo todas estas brechas se van llenando? ¿Hay manera de llenar todas estas brechas, Manuel? ¿Podrías responderlo en un minuto, por favor? No quiero desalentarlos, pero es prácticamente imposible llenar estos vacíos. Lo que yo iba a decir es algo que pensé, me parece es muy específico para mi región Asia-Pacífico. En noviembre tuve la oportunidad de de asistir al movimiento de Asia-Pacífico y fue muy emocionante. Ellos tienen su dinero propio, pero encontré que hay dos casos muy interesantes ahí, o mejor debería decir rápidamente. Un caso era de que todo se tiene que exportar a Singapur a un subprecio y el otro caso era que todo se exporte hacia India y también con un subprecio. En el caso de la segunda transacción, el sobreprecio más elevado, o sea, el que estaba importando India, y en el caso de la segunda transacción, el sobreprecio era parte del precio base para los consumidores, hacia allá se iban los impuestos. O sea, como en el caso de cambio climático, también hay pérdidas que se están dando. Cuando estuve en el sur, tratábamos de hacer que los países en vías de desarrollo, los más necesitados, invirtieran más en estos temas. Por ejemplo, India es un jugador muy importante para financiar muchas de estas condiciones técnicas. Logan tiene mucha experiencia con relación al relajamiento de los recursos limitados.
como he trabajado también con las otras fundaciones durante varios años, sería conveniente encontrar maneras para que algunas de estas fundaciones privadas puedan soportar, apoyar mucho de este trabajo. Es muy difícil para las fundaciones nada más soportar y apoyar campañas, pero es el tipo de acciones y de situaciones que estamos enfrentando. Muchas gracias. Irene, ¿tienes algo que agregar? ¿Tienes alguna idea sobre qué pudiéramos ver en las próximas semanas y meses? Creo que algo de las oportunidades que tenemos con las recomendaciones de FACTI dentro de los sistemas de las Naciones Unidas es que se va a reunir la Asamblea General y hay procesos, hay foras de alto nivel político que pueden abordar esos temas en sus agendas. Hay que mantener esas recomendaciones ahí, trabajar con los gobiernos, con las misiones que analizan los reportes y las recomendaciones de manera positiva para apoyarlos y entonces que se conviertan en resoluciones, por ejemplo. Pero tenemos mucho de eso, incluso durante el proceso de FACTI. Lo fuimos conectando también con la sociedad civil en África, después con los grupos africanos, luego con las misiones aquí, para garantizar así que hubiera un aspecto técnico, un análisis, una traducción, el idioma incluso considerado en las posiciones. Esto es algo constante, es el trabajo que se debe de hacer, un trabajo continuo a lo largo de diferentes regiones. Hay países que están de acuerdo con las recomendaciones, principalmente en el G7, pero no las sociedades civiles de esos países. Y en la comunidad global se necesitan hablar con sus gobiernos y hacer esta convocatoria para que se ponga presión en estos estándares dobles. Por un lado, estar hablando sobre la necesidad para apoyar a la respuesta a la COVID, la transparencia y también estos aspectos, hacer toda una convocatoria y el papel de los medios es muy importante. Parece que funciona muy bien. Esto ha funcionado anteriormente. Hay que resaltar estos procesos, lo que ocurre. Y en el tema de aumentar la falta de, de aumentar recursos, yo trabajé hace 5 años antes de llegar aquí en Nueva York, yo trabajé en una ONG en Uganda, era una asociación. Así que sé muy bien cuál es el tipo de desafíos que enfrentan los ONGs para recaudar fondos. También las conectábamos con la mano de obra organizada. Eso es un trabajo que hicimos con las corporaciones multinacionales para tener justicia fiscal. Además de estos acuerdos, tenemos que poner mucha presión para que las organizaciones que nos están financiando cambien sus perspectivas también, las prioridades también. Y tenemos que trabajar más con las organizaciones de la gente, la mano de obra organizada, mujeres, movimientos de mujeres, movimientos sociales. Son personas que no van a dejar este tema, haya recursos o no. La manera en la que lo hicimos en Uganda es que trabajamos con el sector cultural. Ellos ganan menos del $30 al mes, pero ¿saben qué? Tenemos que seguir trabajando con estos temas porque esta es nuestra vida y hay que darles experiencia técnica, pero permitirles que sean los líderes también. Ellos tienen mucha experiencia en los temas que les afectan en las comunidades. Ellos se ven afectados directamente por el cambio climático. Así que hay que cambiar la manera en la que operamos, la manera en la que vamos conectándonos y nos asociamos con ellos. Las alianzas es una palabra muy que se usa mucho, pero que cambia mucho de significado. Hay que ver cómo trabajamos con ellos. Para que ellos estén en el centro, hay que robustecer las fortalezas que ellos tienen junto con la sociedad. Si tú tienes una agua de llave que está goteando, ¿dónde vas a dedicarle más tiempo? ¿A cerrarla, arreglarla o a trapear? Muchas gracias. La última idea sobre
qué es lo que tendríamos que estar haciendo y estar conscientes de para poner más presión en el futuro como red. Es importante que veamos esta situación de dos maneras diferentes. La primera es que es un problema político de alto nivel. Los técnicos tienen que trabajar en ese tema. Ahí tenemos oportunidades también. En octubre, en el G26, pueden pasar muchas cosas. Hay muchas cosas que todavía no se desempacan del trato. Y estas son cosas que van a pasar con el gobierno, aún con sus reservas, y hay que ver cuáles las cosas que sí apoyan, qué les funciona para ellos. Y para que la sociedad civil lo entienda bien en otros países, bueno, pues hay que sacar todo esto aquí en base a este acuerdo político. Y luego yo creo que parte de lo que todo mundo tiene que prepararse es en un periodo posterior, porque el diablo está en los detalles. Y si vale la pena, hay que perfeccionar las pequeñas ganancias que se van teniendo a nivel técnico. Hay que obtener cada vez más y hay que ir juntando y aglomerando todas estas nociones de conocimiento técnico que van trascendiendo más allá. Esto es sumamente importante para mí. Estos son partes de los pasos a seguir y solamente quiero terminar con algo brevemente. Sí. Irene dijo algo sobre el cierre, o sea, cerrar este espacio de la gobernanza política. La experiencia ha sido que los gobiernos ejercitan su soberanía, pero es violada, se aplican sanciones, hay países que se ponen en la lista negra porque ponen más impuestos. Así que sí, es falso soberanía y este cierre de brechas, especialmente en países en vías de desarrollo, porque los países desarrollados simplemente nos quitan las facultades para hacer eso. Y esto es una realidad. Muchísimas gracias. Gracias, Logan. Solamente quiero pedirles que se queden aquí un momento más. Primero, porque les quiero agradecer, Irene, a Logan, Manuel, por estas nociones tan interesantes que nos ayudan a entender este tema todavía más, que es de suma importancia para saber todo lo que está ocurriendo. Estos temas de soberanía que ha mencionado Logan. Y ahora quiero darle la palabra a Alex para que de alguna manera clausure la conferencia y nos dé algunas nociones, algunas ideas. Gracias, Liz. Gracias, Manuel, Logan, Irene. Fue un panel fantástico. Hay muchos temas que necesitamos seguir retomando que nos vamos a buscar. Hay muchos temas que salieron de esta sesión. Liz, muchísimas gracias por haber dirigido este panel sobre derechos humanos y fue un trabajo sorprendente en ese reporte que hicieron. Muchísimas gracias a todos ustedes que han estado trabajando en la organización de esta conferencia. Joanna Jones, Luke Collins, trabajando en temas que a veces pasan desapercibidos. A veces ellos trabajan tras bambalina en sus propios países, dedicando mucho tiempo desde antes, pero quiero hacer un par de reflexiones para saber dónde estamos. He sido inspirado por todas estas presentaciones. Estábamos dividiendo las presentaciones entre expertos y activistas. Los expertos pueden ser activos y los activistas pueden ser expertos también. Aquí la cuestión que surge repetidamente en esta sesión es clave. ¿Cómo podemos trabajar juntos?
si tú tienes experiencia, si tú eres activista, podemos complementarnos muy bien. ¿Cómo podemos aglomerar todo esto para tener mucho más poder, especialmente en momentos como estos, donde hay tantas oportunidades de diferentes tipos y existe el potencial para seguir avanzando hacia la Convención de las Naciones Unidas? Quiero retomar lo que estamos haciendo con el movimiento de justicia fiscal. Tenemos que hacer mucho todavía en cuanto a la normalización. La transparencia es un tema importante y hemos hablado mucho sobre el impuesto corporativo. Son temas que se abordan a nivel OCDE. ¿Cuánta ganancia se deben de llevar ellos? Y el impuesto mínimo global también es un tema importante y es histórico. En términos de la arquitectura, hay 2 paneles FACTI que se recomiendan para hablar sobre este cabildeo. En el último año nos hemos dado cuenta que hay ideas que antes no se podía ni siquiera pensar y ahora ya se ponen a la mesa. Estamos en una etapa en la organización donde cada una de estas cosas se puede abordar con transparencia. Son temas que se han excluido durante muchos años en otros países, pero que ahora con la COVID-19 se han exacerbado estas desigualdades. Del lado internacional necesitamos pasar de la normalización a la actuación. Y es la misma dinámica. Tenemos la necesidad de invertir en las autoridades fiscales para tener mejores resultados, mejores recursos. Tenemos que ver la parte del escrutinio, la transparencia, los retos y los impuestos progresivos. Hay que tomar en cuenta las 4 R's. Son pequeños retos, pero hay que integrar todas estas ideas. Hay obstáculos internacionales también que se deben de considerar, pero a veces fallamos en traducir todas estas políticas en acciones regionales para lograr cambios. Hay expertos, hay activistas que deben de trabajar de la mano, de darse cuenta de las normas para que se conviertan realmente en acciones. El próximo año vamos a seguir monitoreando todos estos temas después de esta conferencia. Parece que este puede ser el año donde las oportunidades se puedan concretar, e incluso en las Naciones Unidas. Hay que aprovechar lo mejor para minimizar la brecha de las desigualdades. Todo esto es un desafío, pero hay que asegurarnos que todos sigamos hablando para lograr estos cambios arquitectónicos que se necesitan. Han sido 4 días magníficos. Gracias por una sección tan excelente. Gracias a todos ustedes por su participación en todas las preguntas, en todas las sesiones. Han sido muy estimulantes, muy incentivadoras y nos dan mucho para pensar.